caballeros, aquellos que están tras las redes sociales, el que se vaya a conectar también, que Dios le bendiga y que Dios le guarde, escuchando la voz de Dios. Si usted se pone a ver la secuencia, ya hemos visto lo que es los sentidos de la vista. Hemos visto, hoy finalizo los sentidos del oído para entrar en la siguiente etapa, en la cual, créame, que si usted no ha escuchado la serie, aquel que está ahí, o cada uno de ustedes, si se han perdido alguna, por favor escúchenla, que se van a nutrir. En verdad van a aprender bastante. Eso es lo importante, que usted aprenda. Muy bien. La Biblia está compuesta por 66 libros. 46 en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Escrita por 44 autores diferentes en un promedio de 1500 años en adelante. Todos tuvieron sus secuencias. Quiero de que me ayuden, por favor, mi hermana Kenia. Ayúdame con Salmo 32:9. Tony, Isaías capítulo 1, versículo 3. Ustedes se van a quedar en la misma secuencia de la semana pasada, que hoy finalizo. Dayana, anima, mi negra. Mira. ¿Y tú, mi negro? ¿Qué onda contigo? Anima. Isaías, ¿qué, amado? Isaías capítulo 1, versículo 3. Dayana me va a ayudar con Jeremías capítulo 4, versículo 22. Y se van a quedar ahí, no se muevan. ¿Quién más? Primo, ayúdame. Deuteronomio capítulo 32, versículo 5 en adelante. Mi hermana ahí atrás, ayúdame con Salmo 32:8. Mientras los hermanos algunos se conectan, que están en las redes sociales, sean todos bienvenidos a cada uno de ustedes a casa de oración. Muy bien, se quedan ahí, solamente escuchen la secuencia. Las escrituras son libros sagrados que fueron escritos por profetas, testificando acerca de Jesucristo, enseñando acerca del Evangelio. La Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca donde las normas las da el Señor que está dando la ley. En Juan capítulo 14, versículo 21, Dios nos ha dado un precioso libro que se llama la Biblia, para darnos y dirigirnos a través de ella en obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: ustedes solamente con los pasajes que le di, agárrenlo ahí, solamente escuchen el mensaje que le voy a traer. Cuando yo le diga entre, te rompa la fila por ahí. ¿Estamos? Amén. Amén. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos, significa el que guarda, el que atesora mis mandamientos, el que lo obedece como yo lo he establecido. Eso es lo que Dios está diciendo, entiéndase, Jesús, y lo guarda, ese es el que me ama. Yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando yo aborrezco a mi prójimo. Yo no puedo decir yo amo a Dios cuando tú hablas mal de tu prójimo. Yo no puedo decir yo amo a Dios cuando tú tienes algo en contra de tu prójimo que no quiere arreglar. ¿Cómo tú estás diciendo que ama a Dios? Dios no es lo mismo, el corazón y el pensamiento de Dios, igual que de nosotros, es muy diferente. Entonces dice el 21, el que me ama, mi palabra, mis mandamientos guardará. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Cómo te entiende? Me manifestaré a él. A ver, ¿cómo te entiende? Ayúdeme. ¿Qué usted entiende cuando dice que si yo obedezco la palabra de Dios, dice que Dios Jesús se va a manifestar a mi vida? ¿Qué usted entiende por eso? Que cuando yo obedezco todo lo que está establecido aquí, usted va a empezar a tener experiencia sobrenatural en su casa, en su familia, en el entorno que le rodea. Se le van a aparecer cosas que usted no está o no ha estado acostumbrado a vivir. Dice el versículo 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi palabra le ama. Entiéndase, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En la Biblia encontramos arqueología, ciencia, historia, sabiduría, profecía, psicología, filosofía. Encontramos toda la rama académica que tú quieras mencionar. La Biblia está complementada. La Biblia tiene todo lo que tú y yo necesitamos para cambiar, necesitamos para ayudarnos. Tiene todas las herramientas ahí, están ahí, solamente hay que estudiarla o hay que escucharla. Dios siempre le ha hablado al ser humano de una u otra manera, pero lamentablemente el ser humano es más duro que sancocho de pato viejo. No le gusta escuchar la palabra de Dios. Uno encierra en el corazón, otro viene el diablo, agarra lo que ha sido sembrado en el corazón y le dice: no escuche ese mensaje porque ese mensaje no es nada correcto. Por lo tanto, viene, roba la semilla que ha sido plantada en ti del evangelio. Por lo tanto, entonces queda tú en el limbo de nuevo. Eso es lo que hace el enemigo: robarte lo que Dios ha discipulado. Puedes tú escuchar la palabra de Dios. ¿Puedo yo escuchar la voz de Dios? Sí. Multitud de personas han escuchado la voz de Dios en toda época, en todo tiempo, en todo continente, en todo valle. Han escuchado la voz de Dios. Por ejemplo, Adán escuchó la voz de Dios cuando estaba en el huerto. ¿Se acuerda? Adán tenía una relación con Dios. Usted y yo debemos ejercer la adoración con Dios. Necesitamos ejercer la comunicación con Dios. Eva tenía también su relación con Dios. Noé tuvo su relación con Dios y escucharon todo la voz de Dios cuando dijo: vete, prepara un arca que voy a destruir la tierra. También Abraham cuando le dijo: sal de ahí, de Caldea, y vete a la tierra que yo te mostraré. Significa que Dios habla. Le habló a Isaac su hijo, le habló a Jacob su nieto, a Moisés le dio el código legislativo en el monte. El pueblo en el Sinaí escucharon todos la voz de Dios. A Samuel, ¿te acuerdas de la historia de Samuel? ¿Quién es que me llama? Vaya donde Elí. Dice: ¿me has llamado? No te he llamado. Pero la 3 veces que fue, le dijo: si tú de nuevo escuchas esa voz, dile: heme aquí. Escuchó la voz de Dios. Elías tenía una relación con Dios, hablaba con Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, los profetas mayores y los apóstoles, hasta nuestro entorno hoy en día, podemos escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, si yo puedo escuchar la voz de Dios, ¿por qué tú no la puedes escuchar? ¿Qué te impide escucharla? ¿Por qué no la escuchas? ¿Por qué? ¿Cuál es el código que hay ahí? ¿Cómo es la voz de Dios para aquellos que no saben? La voz de Dios es firme, fuerte, temible, aterradora, espantosa y terrorífica. Y etcétera, ahí para abajo. El que ha escuchado la voz tiene las dos sin él. Los 2 puntos. El negativo que no es negativo, sino que cuando Dios te habla firme y te dice: por ahí no. También la voz de Dios es fenomenal. Dulce, tierna, cariñosa, delicada, afectuosa, amorosa. Bueno, aquellos que han podido o han tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. Dios no puede hablar de múltiple manera con el propósito de enseñarnos a cada uno. Dios no tiene objetividad. Significa que Dios le habla a quien Él quiere, hace lo que Él quiere, con quien Él quiere y pone adelante a quien a Él le place. A una mujer, Dios no puede dar, escucha la primera,
Dios puede hablarnos a través de nuestra necesidad. Cuando tú tienes necesidad de alimento, de dinero, de pagar los biles, de comida, Dios puede estar en el medio de tu necesidad. Escucha esto, una mujer, su esposo la dejó por 3 meses porque no tenían dinero. Entonces el esposo tuvo que irse a otro estado a trabajar por 3 meses. Tenían 2 niños y ella decía, Señor, ¿cómo yo ahora me voy a hacer para yo darle alimento a mis hijos? ¿Verídica la historia? Usted va a ver, sí es verídica. Entonces la mujer empezó a orar y a llorar. Señor, se me acabó el dinero, no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo dinero. Cuando escuchó una voz que le dijo, entra la mano a, ¿cómo dice? Al shelf, ¿cómo dice eso? A la gaveta. Entra la mano en la gaveta y sacarás de ahí una lata de comida. Óyeme, por 3 meses consecutivos, Dios le dio comida a ella y a sus 2 hijos. Cuando su esposo llegó, paró de darle comida. Y el esposo, cuando vio todas esas latas que estaban ahí de evidencia, le dijo, ¿y toda esta lata quién a ti te dio dinero? Y ella dijo, y le contó lo que le había sucedido, que el Espíritu Santo le decía que entrara la mano y buscara y sacara lata de comida. ¿Cómo la ves tú? Dios puede hacer eso. Dios puede estar en tu necesidad. Lo que pasa es que si no forjamos la fe firme, fuerte, anclada en Dios, hay problema. Un pastor con su esposa estaban orando desesperadamente y le decían, Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Y nuestros hijos, que tenían un hijo, tenía hambre. Usted sabe, cuando los niños tienen hambre, ¿qué es lo que hacen? Llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. ¿Usted sabe eso? Y estaba llorando y llorando y llorando. Y no podía contenerse. Y cuando estaba orando, le dijeron, Señor, ¿qué vamos a hacer? De repente estaban desesperados. Cuando de repente el niño cayó. Ellos dijeron, ¿pero será que el niño se durmió? Cuando subieron arriba, encontraron al niño con una lata de leche en el cunero. ¿De dónde apareció esa lata de leche? Pues claro, el Señor pone comida y le da alimento, como lo hizo en el medio de Israel, que le dio comida. Un misionero fue a visitar a alguien. Esto yo solo estoy contando para que su fe se mantenga firme y te crea en los milagros de Dios, que a Dios no se le ha cortado la mano. Lo que pasa es que no, como nosotros, dice su palabra, si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, solamente un poquito de fe, y le creyera a Dios, ¿saben por qué tanta gente se enferma en el pueblo de Dios? Porque no le creen a Dios. ¿Cómo que no le creen? Yo voy a la iglesia. ¿Cómo que no le creen si te alaban? ¿Cómo que no te creen si te adoran? No le creen. Porque cuando le viene un síntoma, rápidamente aceptan el síntoma que el diablo le puso y por lo tanto, ¿dónde está la fe? Cuando tú y yo desarrollemos y aprendamos a desarrollar la fe genuina de Job, que a pesar de las fuertes dificultades que vengan a su vida, tú te vas a mantener firme, fuerte, anclado, entonces Dios ve tu fe y por medio de esa fe, entonces Dios te sana. Este misionero fue a la casa de un pastor y le dijo el pastor al misionero, por favor ayúdame a orar porque hay una gran sequía. Yo sembré habichuela y la habichuela se me está secando y necesito que oremos. Esa gente empezaron, hermano Franklin, a orar. A las 3 de la tarde empezaron a orar y era las 8. Sacaban la cabecita como la, ¿cómo se llama el asunto? la tortuga, para ver lo que estaba aconteciendo. Y de nuevo, no hay nada. Y se metían de nuevo a orar a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Oraron tanto que se quedaron rendidos. En la madrugada hubo un estruendo en el cielo donde se desencadenó una lluvia tan grande y dijeron gloria a Dios. Cuando se despertaron en la mañana, vieron que había caído un aguacero, pero ¿dónde estaba en sí? No que había caído el aguacero, sino que solamente el aguacero
había caído solamente en el territorio del pastor donde tenía la habichuela. Santo Dios. Yo creo en ese Dios. Claro que yo creo en ese Dios. ¿Y tú crees en ese Dios? Amén. Amén. Entonces cuando tú estás ahí, que tú crees en ese Dios, acontecen cosas maravillosas. Acontecen cosas hermosas, pero hay que ejercer la fe. Dios no puede hablar a través de los animales, a través de la comunidad, a través de la oración. Dios no puede hablar. Cuando tú ejerces lo que es la oración, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar a través de las escrituras cuando tú la lees, que ahí es donde Dios en verdad te habla firmemente. Mira, algunos tienen Biblia, pero no la leen. Es como, imagínese usted, es como el que tiene peine y no tiene cabello. Porque tú tienes peine mirando, ¿cómo te quedas peinado? La barba, dije el hermano, la barba. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará este libro de tu boca de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guarde todo lo que está escrito aquí en este libro y haga conforme a lo que tú ya has estudiado. Pero si tú no estudias, ¿qué tú vas a sacar? Pues absolutamente no vas a sacar nada. En Romano 8:28, también Dios puede hablarnos a través de sermones, a través de los sabios consejos. ¿Cuántos de ustedes han recibido un consejo sabio de alguien? Dice, wow, yo creo que Dios me habló en esto. ¿Cuántos de nosotros? Yo le he recibido un consejo de algo que me ha sacado, quizá de una aflicción, quizá de un pensar que estaba pensando y alguien me dio un consejo y dijo, pero wow, yo no lo había mirado de esa manera y te sacó de esa aflicción. También Dios te puede hablar a través de la circunstancia difícil en la cual tú y yo estamos atravesando. ¿Cómo tú dirás? ¿Y cómo eso va a ser la voluntad de Dios que yo esté en la cárcel? ¿Sí? Puede ser la voluntad de Dios, porque hay gente que Dios ha permitido que vayan a la cárcel, no porque si Él quiere, sino porque esa es la única manera que Dios va a tratar con él y Él va a reconocer su necesidad. Por lo tanto, yo he entendido esto. O una enfermedad. Dios te puede a ti enfermar para que tú empieces a clamar más a Él, para que lo puedas conocer. O cuando está pasando una pérdida en tu vida. Pero mira lo que yo he aprendido. Dice Romanos 8:28. Que todas las cosas, y sabemos que a lo que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Las buenas y las malas. Esas son todas las cosas. Lo que tú dices que es malo, no, espérate, tú lo ves malo porque estás en aflicción, estás en angustia, estás en decaimiento, pero tienes que verlo en el lado positivo, porque si Dios no te mete la olla de presión, no va a poder sacar lo bello y lo hermoso que hay en ti. Entonces Dios tiene que exprimirte como la naranja para que tú puedas sacar lo que hay en ti. Dice Filipenses 4:13, que mi hermano se lo sabe. ¿Qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Todo es todo, mi negro. Aunque el contexto aquí está el dinero, pero todo es todo. Entonces Él es el que te da la fuerza. Es Él. También podemos conocer a Dios a través de una inspiración divina. A través de la música, a través de la naturaleza, a través de los símbolos, a través de los sueños, Dios te puede hablar. ¿A quién Dios le ha hablado por los sueños? Amén. Creo que a todos. ¿A través de qué? Bueno, ¿quién ha recibido un consejo, un mensaje a través de la música? Amén. Amén. Mira lo que dice Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños e en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, cuando se duermen, entonces revela al oído de los hombres y le enseña el consejo. Mira qué bien. Que Dios, cuando tú y yo estamos durmiendo, Dios nos revela cosas y también tú puedes captar en el espíritu. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia. Que usted puede estar durmiendo el cuerpo, pero su espíritu se le ha pasado despierto la noche entera. O usted puede percibir que te está viendo lo que está alrededor suyo. ¿Han vivido alguna vez? Eso significa que esto, bueno, creo que mucho lo que estamos viendo es.
Entonces, cuando usted vea eso, no es que es un sueño, es que su espíritu se ha conectado en el área del mundo espiritual. Por eso que tenemos esas experiencias nutritivas. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha hablado en medio de una fechoría que tú estás haciendo? O que está planeando de hacer, algunos se ríen, ¿seré yo? O que te ha agarrado con la mano en la masa. Ajá, Juan, así te quería encontrar. ¿A quién me ha agarrado así? Bueno, yo confieso. Aquí te va. Cuando yo me convertí, yo tenía como 2 años. ¿Qué 2 años? 2 meses de convertido, más o menos. Y cuando usted se convierte solo, usted no entiende nada. ¿Qué va a entender? Imagínate tú. Si uno sabe de la tradición, ya usted sabe de dónde. ¿Y qué le enseñan a uno? Bueno, tradición, cultura y religión. Yo no sabía nada, lo único que me enseñaban. Bueno, entonces, un día estoy yo estoy en un lugar tratando de pensar en hacer cómo hacía una travesura. Pero sí, ese era yo. Yo tenía como 2 meses de convertido. Imagínense usted de dónde venía Pablo Torcillo, imagínense. Gracias a Dios que me enderezó. Y escucho, cuando yo estoy planeando hacer esa travesura, escucho la voz que me dice, no lo hagas. Oye, me estoy volviendo loco. Bueno, estoy yo pensando que no lo haga. Ahí los huevos se me pusieron a chile. Bueno, voy ahí. Que no lo haga, muchacho. Tuve un susto conmigo que salí corriendo como garrapata en rabo yegua, mi negro, a todo calor. ¿Quién me paraba? Oye, me estaba más asustado que un burro en un barco. Un burro en un barco como tal. Óyeme, pero me asusté bastante porque, obvio, nunca había escuchado una voz que alguien me hablara. Y eso fue los principios. En el mundo podemos escuchar diferentes voces. ¿Qué voces estás escuchando tú? ¿Cómo la estás escuchando? Te puede la voz que tú escuchas beneficiar y también te puede perjudicar. Hay sonidos que tú no le puedes prestar atención porque te va a dañar. Entonces, hay sonidos de hombre, de mujer, de parientes cercanos o lejanos que vienen a ti con un chisme, una crítica, una murmuración y eso va a infectar tu oído, tu consciente, tu espíritu. Si tú te puedes escuchar a alguien que está desacreditando a alguien, te va a dañar tarde o temprano. Por ejemplo, escuchando un mensaje superficial, tú tienes que tener cuidado porque te puede contaminar. Envuelto en un lenguaje bien bonito, nutritivo, que aparentemente es nutritivo, pero tiene segunda intenciones de dañar tu alma. Número 2, artículos de prensa llenos de mentiras. Podcasts, no son los podcasts, los shorts que aparecen por ahí, con pensamientos retorcidos, pero tú no sabes las influencias que vienen o quieren venir para hacerte daño a ti. Incluso familiares poniendo presión en tu vida para que tú tomes una decisión. ¿Cuántos se han sentido así? Pues familiares que han tratado de ponerte presión para que tú tomes la decisión. En Génesis capítulo 3 versículo 4, yo no sé si me quieren acompañar sin salirse de la onda en la cual ya yo le había dado. En Génesis 3:4, Eva se metió en un problema escuche bien, tan solo hacer una breve pausa al escuchar la palabra de Dios. Y la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? Le engañó. Escuche bien, Satanás torció el significado que Dios le había dicho a Eva. Lo que Dios dijo, con que Dios ha dicho que no comáis del fruto, con que Dios ha dicho, puso en tela de duda lo que Dios ya le había dicho. Mira lo que dice en el 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Pero ¿qué le había dicho Dios anteriormente? Dios le dijo, morirás si comieres del fruto. Satanás le aseguró un lugar que dice que no iba a morir. Dice que los ojos también le dijo, mira, tus ojos se te van a abrir, vas a tener más conocimiento. Y también tú no vas a morir y tú serás como Dios. ¿Y a quién no le gusta eso? Entonces imagínate tú, la inocencia de Eva. Bueno, hay unos eruditos por ahí con unas puntuaciones diferentes. Pero en conclusión fue que si tú escuchas la voz del enemigo, ¿cuántas voces tú escuchas cuando alguien tiene a alguien contra ti? No te podemos hacer con un dedo, estamos abiertamente. Cuando tú tienes a alguien contra de alguien, las voces que tú escuchas para lo que es despellejarte pues,
criticarte, murmurarte. ¿De quién es esa voz? Esa voz no es de Dios. Porque Dios es lo que dice, que te ponga cuenta con tu hermano si tiene algún problema. Entonces, cuando usted y yo no lo hacemos, usted y yo podemos decir que somos desobedientes. Aquí te va. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Elías, por un instante, también abrió los oídos equivocados, a la cual puede contaminar el ambiente. ¿Entiendes? El profeta de Dios. Acab, mira lo que dijo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no pongo tu persona o tu cabeza como la de uno de ellos. Aquí te va. La mente y el alma del profeta se quedaron sin razonamiento propio. ¿Por qué? Porque esta mujer era satanita y le mandó un hechizo espiritual, como así mucho le llega el hechizo espiritual porque están descuidados. Elías se sintió acosado, abatido, agredido, angustiado, amenazado, frustrado, solo, triste, perturbado, confundido, depresivo, desilusionado e intimidado. ¿Por qué? Porque una mujer le dijo que le iba a cortar la cabeza. Mira el poder que tienen las mujeres. ¿Y los hombres dicen? ¿Qué puede pasar cuando no escuchamos la voz de tu mujer? Oh. ¿Qué puede pasar cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios? Y obedeces la voz de que no son de Dios, esas voces que tú oyes que no son de Dios, extrañas y frívolas que te desvían del camino. ¿Qué te puede pasar cuando tú no obedeces? Escucha bien. Cuando tú no obedeces la voz de Dios y tú sigues tus propios rumbos allá abajo, número uno, pierde la protección de Dios. Es verdad que la pierde. La protección de Dios, el Espíritu Santo, es como una sombrilla encima de ti, que te cuida, que cuando caigan los relámpagos, cuando caigan los truenos, entiéndase las problemáticas, o el enemigo quiera venir a infundirte miedo, temor o a herirte, él no lo va a permitir. Eso es lo que significa estar bajo la sombrilla de Dios. Pierde la protección. Número 2, quedas a tu merced, a lo que venga. Número 3, los demonios te atormentarán, te robarán la paz, te arruinarán, te enloquecerán, te destruirán y al final, ¿qué es lo que hacen? Te matarán. Por lo tanto, tú y yo debemos escuchar la voz de Dios. ¿A quién le di a Hechos capítulo 3, versículo 7? Hechos 3, 7. ¿Quién lo quiere buscar? Hechos 3, 7. Hechos 3, 7. Hebreo 1, versículo 1. Tony. Ahí está. No, usted se queda ahí en Isaías. Pero búsqueme Hechos 1:1. Hechos 3:7. Hechos 3:7. ¿Quién lo tiene? Dayana, búsqueme Hechos 3:7. Hebreo 1:1. Tony. Sí. ¿Nos fuimos? Hebreo. Debemos escuchar la voz de Dios. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, van a venir tropiezos en nuestra vida. Y Dios quiere que tú y yo no tengamos tropiezos en nuestra vida. Mira lo que dice en Hebreo 3:7. Hechos. ¿Y Hechos? Sí, Hechos 3:7. ¿Sabes lo que dijo un borracho? Vayan al libro de los ebrios, pues. Hebreo 3:7. Hebreo 3:7, Dios lo leo. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te escuchó eso? No endurezca el corazón cuando escucha la voz de Dios, porque te puede salvar afuera, te puede salvar, te puede prevenir. Hebreos 1:1, ¿qué es lo que dice? Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, hoy en día ha hablado por medio de su Hijo. En Juan 10:27, ¿puedo yo escuchar la voz de Dios?
Actualmente sí. Mira lo que dice en Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú y yo somos ovejas del Señor, tú vas a escuchar la voz de Dios. Si tú eres oveja del Señor, la vas a escuchar. Dice, mis ovejas oyen mi voz, número 1. Número 2, yo las conozco. Y número 3, y ella me sigue. Si usted se puede ver mi número 1, escucha la voz, Dios te conoce y nosotros sigamos al pastor, que es el Señor. Ahora sí, Salmo 32, 9, ¿a quién se lo di? No seáis como el caballo. ¿Cómo? Como el caballo. ¿Cómo? Como el caballo. De nuevo, ¿cómo no seáis? Como el caballo. A ver, ¿por qué? O como el mulo sin entendimiento. Aleluya, ¿qué es lo? No seáis como el caballo sin entendimiento. Usted mismo me va a buscar Amós capítulo 4, versículo 1. ¿Amos? Amós capítulo 4, versículo 1. No seáis como el caballo sin entendimiento. ¿Sabe que al mulo? A diferentes razas de caballo. Pero hay mulos que cuando se trancan, yo que manejaba mulo allá en mi país, yo no sé ustedes si manejaban eso, pero yo sí, en de campo yo manejaba mulo. Cuando esos mulos se trancaban, ni a garrotazo limpio, se movían. ¿Usted también vive eso? Así también hay muchos cristianos que Señor le manda una plaga, lo bofetea y ellos no se mueven, se quedan en el mismo lugar. Isaías 1:3. Ahí voy. El buey conoce a su dueño. Ajá. Y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño. Y es verdad, yo trabajé en agricultura y es verdad que los bueyes conocen. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el burro, sabe para dónde tiene que ir. Pero entonces mira cómo lo compara. Un burro, menos que un burro como no entendían. ¿Cuántos son burros aquí? Dijo Antigua. Tony, Marcos capítulo 12, versículo 10. Jeremías 4:22. Yo lo tengo. Presente. Porque mi pueblo es necio. Repítalo. Porque mi pueblo es necio. Una vez más. Porque mi pueblo es necio. A ver, que el compañero suyo está riendo una vez más. Porque mi pueblo es necio. Síguele por ahí. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Eso es el Señor hablándole a uno. Mira lo que dice Amós. ¿Lo tiene? 4:1. Amós 4:1. Mira lo que dice. Oí esta palabra, vacas de Basán. Repítalo. Oí esta palabra, vacas de Basán. Aquí no estoy diciendo repítalo de nuevo. Óigalo. Tony. 12:10. 12:10. Sí, ahí va. No aún esta escritura. Ni aún esta Ni escritura. aún esta escritura habéis oído. Oigan eso. Amós 4:1 de nuevo. Ni Oí aún- esta palabra, vacas de Basán. Fue yo por ese caso. No se me ofenda conmigo. Deuteronomio 32, versículo 5. Esta está buena, esta me gustó. Deuteronomio 32, 5. Pero yo no terminé. No, pero ya está bien ya. Eso era el pedazo que yo quería. Dale ya. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Escuchen. Generación torcida y perversa. Léese. Así apagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. ¿Qué es lo que dice en 6? Así pagáis a Jehová, pueblo loco. Mira cómo le dice. Por si acaso no soy yo, estoy repitiendo la Biblia, por si acaso. Mira lo que. Léase el 28, el mimito. El 28 y el 29. ¿A quién le dice Salmo 32? Pues yo lo leo, pues. Lea usted el 28 y el 29. ¿A usted fe? Pues agárralo ahí. 28 y 29. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Tú estás escuchando lo que dice eso? Nación privada de consejo, nación que no entendieron, son más bajos que un burro. Pero nosotros podemos hacer cosas diferentes.
Podemos cambiar la historia. Si con una quijada de burro mató Sansón como 10,000 filisteos o 1,000 filisteos, ¿qué lo hará con un burro entero, chico? Va a matar más todavía. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino por el cual tú y yo debemos de andar. ¿Cuál es ese? La senda de su justicia. ¿Por qué? Tener Biblia y no leerla es como el que dije anterior, es como el que tiene pene pero no tiene cabello. En una ocasión yo estaba en una iglesia, me estaba yo convertido, y yo vi a alguien que, obvio, que agarró un peine de aquí y empezó a empelar el servicio. Tenía cabello, tenía guaso. La iglesia empezó toda a reírse y él no sabía por qué se estaba riendo. La palabra de Dios es vida. Agarre la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios para que no le haga o no le suceda como le dijo Amós. Oigan esto, vacas de Basán. Estudia la Biblia, porque a través de la Biblia tenemos todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Tú sabes por qué hay tanto poco conocimiento de las Escrituras? Porque no la leemos. Léala para que usted vea. Y usted le va a sacar tantos beneficios a las Escrituras que usted va a superarse día tras día. ¿Quién la va a estudiar? Amén. ¿Quién va a estudiar lo que está entre las redes sociales? Por telepatía lo estoy viendo que está levantando la mano. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dice que sus ovejas oyen su voz. Él la conoce. Conoce cómo vives. Conoce cómo está. Conoce que estás en lucha. Conoce que estás enfermo. Conoce si tiene trabajo. Conoce si no tiene trabajo. Por lo tanto, acerquémonos a él, pueblo de Dios, confiado y agarrado, porque él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor. ¿Quién conoce al pastor de las ovejas? Gloria a Dios. ¿Conocen en verdad a su pastor? No estoy hablando de mí. Porque si conocen el pastor del cielo, tienen y dicen que lo aman, tienen que empezar a ejecutar lo que dice el pastor suyo, el suyo, el suyo, el suyo y el mío. Ya el ego se fue. Ya la arrogancia se fue, ya la altivez, la altanería ya no está supuesta a estar. ¿Por qué no está supuesta a estar? Porque ya no vive tú, sino que Cristo vive en ti. Por lo tanto, gracias Señor te doy. Padre, que tu gracia Señor sea esparcida sobre cada uno de mis hermanos. Guárdalos, cuídalos Señor, protégelos. Llénalo día tras día de ti, de tu conocimiento, de tu palabra Señor. Y que la gracia tuya sea con cada uno de mis hermanos y aquellos que están tras las redes sociales. Amén. Y que la gracia de Dios te bendiga. Y espero que pase un buen inicio de semana en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios le guarde y le cuide. Y muy buen fin o inicio de semana. Que Dios le bendiga a cada uno. Denle un aplauso a Jesús.